Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Luis Roberto Polanco, una vez más, con este su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que tenemos cada jueves a las 4:20 hora del este, 3:20 hora del centro de Estados Unidos. Y desde esta su emisora Radio María USA en español, que es la iglesia en su casa. Este programa consta de lecturas y comentarios de libros de espiritualidad católica clásicos. Y en esta ocasión estamos con el diálogo de Santa Catalina de Siena. Así que vamos a continuar hoy con la parte cuarta. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría de lo alto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, continuamos con la parte cuarta, que es una respuesta a la providencia de Dios para con el hombre. Y también la creación es el alma humana, imagen de la Trinidad. Y vamos a ver solo la mitad de esta parte cuarta porque es bastante extensa. Y vamos a la introducción. Dice: entonces el sumo y eterno Padre, con inefable benignidad, se volvió misericordiosamente hacia ella, queriéndole manifestar que su providencia jamás falta en nada al hombre, con tal que él la acepte. Quejándose dulcemente del hombre, decía: oh hija muy querida, yo quiero ser misericordioso con el mundo y socorrer todas las necesidades del hombre, pero el ignorante convierte en muerte lo que le doy para la vida, haciéndose cruel consigo mismo. Yo siempre le proveo y todo lo que le doy es fruto de esta suma providencia. Mi providencia lo creó. Al mirar al hombre en mí mismo, me enamoré de la belleza de mi criatura y la quise crear a mi imagen y semejanza. Le di la memoria para que se acordase de mis beneficios. Le di la inteligencia para que entendiese y conociese mi voluntad. Le di la voluntad para amar, a fin de que me amase, por lo que el entendimiento vio y conoció. Esto hizo mi dulce providencia, para que fuese capaz de alcanzar su fin, conocerme, gustar y gozar de mi bondad en mi eterna visión. El cielo estaba cerrado por la culpa de Adán, que no supo ver con cuánta providencia y amor inefable le había creado, porque no conoció su dignidad, cayó en la desobediencia. Por esta desobediencia os han venido después todos los males. Todos habéis contraído este veneno. Para vencer esta muerte y socorrer vuestra necesidad, le di al hombre a mi unigénito Hijo. El Verbo encarnado vino a destruir la mentira con que el demonio los había engañado. Hermoso esto que nos está expresando aquí Catalina de Siena como voz del Padre Celestial, el Eterno Padre, que nos dice por qué nos creó y cómo nos creó y cómo nosotros teníamos muchos regalos de Dios que deberíamos reconocer siempre, ¿verdad? El entendimiento, la memoria, la voluntad, todo esto que no tienen los otros seres vivos. Y por eso tenemos nosotros que conocer lo que Dios puso en nosotros y reconocerlo también a través de la adoración, la alabanza, la actitud de gracia. Es importante para nosotros responder a Dios toda la bondad que ha tenido para con nosotros. Y sigue diciendo: redención. Al Verbo le impuse una pesada obediencia para que os arrebatase el veneno que se os había introducido por la desobediencia. Él, enamorado y verdadero obediente, corrió a la afrentosa muerte de la Santa Cruz y con su muerte les dio la vida, no en virtud de su humanidad, sino en virtud de su divinidad,
a fin de que pudiera satisfacer por la culpa hecha contra mí, bien infinito, que requería satisfacción infinita. La naturaleza humana que había cometido la ofensa era finita y debía estar unida con algo infinito para que pudiera dar satisfacción infinita a mí, que soy infinito. Y para que esta naturaleza humana en su pasado, presente y porvenir, por muchos que sean los pecados cometidos por el hombre, encontrar satisfacción perfecta cuando quisiera volver a mí. Esta infinita providencia mía decretó volver a vestir de nuevo al hombre con el vestido de la inocencia que había perdido. El hombre estaba sometido a toda miseria, estaba cerrada la puerta del cielo y había perdido toda esperanza de entrar en él. Por mi bondad les di este vestido por medio del dulce y amoroso verbo, Hijo mío. Él, despojándose de la vida, los revistió de inocencia y de gracia. Inocencia y gracia que recibís en el santo bautismo, en virtud de su sangre derramada, que os lava la mancha del pecado original en que sois concebidos, contrayéndolo de vuestros padres. También os he revelado en las heridas del cuerpo de mi unigénito Hijo el fuego de mi caridad. ¿No debería encender esto el frío corazón del hombre? Sin embargo, muchas veces persiste obstinado, ciego por su amor propio, para ver cómo le amo tan inefablemente. Así es, la redención es el otro regalo que Dios nos ha dado después del pecado original. Y es el mismo Jesucristo, el Hijo único, que viene a rescatarnos a nosotros, el mismo Dios. Y entonces nos rescata y nos lleva otra vez a la inocencia original, a la justicia original que obtenemos de nuevo a través del bautismo. Qué hermoso es poder nosotros reconocer esta redención que es misericordia de Dios. Vamos al otro acápite, nos habla del alimento de la Eucaristía y dice: mi providencia ha proporcionado al hombre comida para vencer su debilidad y confortarle mientras peregrina por esta vida. Gracias a la sangre de mi verdad tiene allanado el camino para que pueda llegar al fin por el cual le creé. ¿Y qué comida es esta? Es el cuerpo y la sangre de Cristo crucificado, Dios y hombre, alimento de vida, manjar que sacia al hambriento que gusta de este pan, pero no al que no tiene hambre, porque es manjar que quiere ser tomado con santo deseo y gustado por amor. Mira pues cómo mi providencia lo ha dispuesto todo para fortalecer al hombre. Así es, la Eucaristía es el regalo del Padre que nos da a través de su Hijo Jesucristo y para que nos alimente, para que nos transforme interiormente, que Él se hizo hombre para podernos dar esta sustancia, de lo mismo que originalmente teníamos, nos está dando Jesucristo, que no tuvo mancha de pecado, y por eso es el Cordero Inmaculado, el manjar que nos va a dar a nosotros vida abundante, para mientras estemos recorriendo, ¿verdad?, este mundo como peregrinos. Qué hermoso es esto y qué bueno es que Dios nos ame tanto que nos rescata de esta manera. Y dice en la capítulo siguiente: la esperanza de la salvación a nadie se niega. También he dado al hombre el consuelo de la esperanza, siempre que con fe mira el precio de la sangre que por él he pagado. Esta le infunde esperanza firme de su salvación. En los oprobios de Cristo crucificado le restituí la honra, ya que el hombre con todos los miembros de su cuerpo me ofende. Cristo, mi dulce Hijo, ha sufrido rigurosos tormentos en todo su cuerpo. Con su obediencia ha expiado vuestra desobediencia. De su obediencia habéis recibido todos la gracia, así como por la desobediencia contrajisteis la culpa. Esto os ha concedido mi providencia. Desde el principio del mundo, todo lo he dispuesto de muy diversas maneras para vuestra salvación. Según yo,
verdadero médico, veo las exigencias de vuestra enfermedad para devolveros la salud y conservaros en ella. Mi providencia jamás faltará a quien quiera recibirla y a los que perfectamente esperan en mí. Quien en mí espera con fe y amor, no solo con palabras, toca la puerta y llama en verdad. Estos gustarán de mí, no aquellos que solo llaman de palabra diciendo Señor, Señor. Por esto te digo que mi providencia no faltará a quien en verdad espera en mí. Faltará al que desespera de mí o espera solo en sí mismo. Así es, la misericordia de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Nosotros debemos siempre esperar en el Señor, tener esa confianza en que Él nos proveerá. Y por eso debemos llamar con fe y con amor a su asistencia cada vez que estemos desviándonos del camino que nos ha trazado, el camino de la salvación. Cristo obedeció, nosotros debemos obedecer también. Y nuestra obediencia es sencilla, simplemente es imitar a Cristo, que Él realmente nos trazó el camino. Y dice el capítulo siguiente, la esperanza en Dios y la esperanza en el mundo son incompatibles. Nadie puede servir a dos señores. Y dice, ¿sabes que no se puede poner la esperanza en dos cosas contrarias? Esto quiso deciros mi verdad en el Santo Evangelio, cuando dijo, nadie puede servir a dos señores. Si sirve a uno, tiene descontento al otro. El servir no es sin esperanza, porque el criado que sirve lo hace con la esperanza de agradar al Señor o con la esperanza de la recompensa. Por esto no podría servir al enemigo de su Señor, porque no podría servirle sin alguna esperanza, y esperando en Él se vería privado de lo que espera de su Señor propio. Esto mismo sucede con el alma, o me sirve y espera en mí, o sirve al mundo y espera en él y en sí misma. Quien sirve al mundo fuera de mí es porque ama su propia satisfacción, pues sirviendo al mundo espera obtener placer y deleite sensual. Por tener puesta la esperanza en cosa finita, vana y transitoria, por esto se pierde y no llega a conseguir lo que desea. El que espera en sí y en el mundo no espera en mí, porque el mundo, es decir, los deseos mundanos del hombre, me son odiosos y tan abominables me fueron que entregué mi unigénito Hijo a la afrentosa muerte de la cruz. El mundo no es compatible conmigo, ni yo con el mundo, mas el alma que perfectamente espera en mí y me sirve de todo corazón, necesariamente deja de esperar en sí misma y en el mundo. No pone su esperanza en su propia fragilidad. Así es, Dios, el Padre, quiere que nosotros le sirvamos a Él, no a otros dioses. Que en realidad no hay más dioses, solo hay uno. Y los dioses aquí se refiere al dinero, a la fama, a la fortuna, a tantas cosas que buscamos nosotros fuera de Dios y que se convierte eso en idolatría. Y no satisfacemos a Dios, sino al mundo, porque queremos el placer, el deleite, todo eso que es transitorio y vano y que lo podemos conseguir, pero nos dejará siempre vacíos, porque solo con Dios, como decía San Agustín, podemos llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Y la capítulo siguiente dice, grados de perfección de esta esperanza. Esta esperanza verdadera es más o menos perfecta según el grado de amor con que se me ama, pero perfecta o imperfecta la esperanza, el alma gusta de mi providencia. Le gusta más perfectamente aquel que me sirve con la esperanza de complacerme solo a mí, que aquellos que me sirven con la esperanza de recibir un premio por el gusto que en mí encuentran. Sin embargo, tanto a los perfectos como a los imperfectos jamás les faltará mi providencia, mientras no presuman ni esperen en sí mismos. Este presumir y esperar en sí mismos nace del amor propio, el cual ofusca la inteligencia,
y apaga la luz de la fe. Por no andar en la luz no conocen mi providencia. Esto no significa que no la experimenten, porque nadie hay ni justo ni pecador al que yo no provea mi providencia, porque toda cosa ha sido hecha y creada por mi bondad. Yo soy el que soy, y ninguna cosa ha sido hecha sin mí, excepto el pecado que no es. Así, estos son favorecidos de mi providencia, pero no se percatan de ello. No la conocen, y no conociéndola, no la aman, y por esto no fructifica en vida de gracia. Ven torcido todo lo que es recto, y como ciegos confunden las tinieblas con la luz, y caen en la murmuración y en la impaciencia. ¿Cómo pueden ser tan locos? ¿Cómo no ven que yo, suma bondad, no quiero más que su bien en las cosas pequeñas que diariamente permito para su salud espiritual? A pesar de su ceguera, les bastaría utilizar la pequeña luz natural que poseen para ver mi bondad y el beneficio de mi providencia. Pero desfallecen y temen su propia sombra. El hombre insensato no se da cuenta que mi misericordia no ha dejado un solo instante de proveer al mundo y a cada uno en particular según sus necesidades en el tiempo oportuno. Así es, mis hermanos, nosotros, si queremos ser perfectos, tenemos que imitar a Jesucristo y esperar en Dios, el Padre, siempre esa providencia que nos va a suplir todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Lo más importante es lo espiritual. Y a veces solo buscamos lo material porque no conocemos lo hermoso que es recibir gracia tras gracia del Padre y que podamos nosotros estar siempre en la luz. La gente que está en la oscuridad vive en ceguera y por tanto no han aprendido a saborear lo que es esa presencia de Dios constante en su vida y que nos da esa salud espiritual. Y ojalá podamos nosotros penetrar esa barrera, esa pared que nos impide ver lo hermoso, lo grande, lo maravilloso que es Dios, como decía San Pablo. Y esto es algo que muy poca gente experimenta porque no se lo proponen. Y el acápite siguiente nos dice: la providencia de Dios abarca todos los tiempos. Mi providencia se manifestó de una manera general por la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y por los otros profetas. Debes saber que antes de la venida del Verbo, mi Hijo unigénito, el pueblo judío nunca dejó de estar sin profetas que lo alentaran con sus vaticinios y le dieran la esperanza de que mi verdad, el esperado por los profetas, los sacaría de la servidumbre y les haría libres, abriéndoles con su sangre el cielo, que tanto tiempo había estado cerrado. Después de la venida de mi dulce y amoroso Verbo, ya no hubo más profetas, pues no había necesidad. Ellos, sin embargo, por su ceguera, ni le conocieron, ni le conocen todavía. Mi providencia os envió el Verbo como vuestro mediador para conmigo. Después de él, los apóstoles, mártires, doctores y confesores. Todo lo ha hecho mi providencia, y así proveerá hasta el último día. Pero además de esta forma general, mi providencia se manifiesta también de una manera particular cuando os da la felicidad o la aparente desgracia, el hambre, la sed, la pérdida de la posición en el mundo, la desnudez, el frío, el calor, las injurias, los escarnios o las afrentas. Todo esto permito que le suceda a los hombres. No es que yo sea culpable de la mala voluntad de aquel que os perjudica o injuria, sino que el tiempo y el ser que tiene lo reciben de mí. Yo no le di el ser para que me ofendiese a mí o a su prójimo, sino para que me sirviese a mí y al prójimo con amor. Yo permito estos actos para probar la virtud de la paciencia en las almas que los padecen, o para que se conozca a sí mismo y sea humilde.
Así es. Esto pudiera parecer un poco contradictorio, que diga que la providencia también nos envía a nosotros, dice, hambre, sed, pérdida de la posición, desnudez, frío, etc. Y dice por eso que esa aparente desgracia que el Señor las permite para purificar nuestro corazón, nuestro ser, y elevarnos espiritualmente a través de adquirir la paciencia, adquirir el deseo de hacer la voluntad de Dios, es decir, la obediencia, todas esas virtudes que se acrisolan precisamente con las dificultades. Y tenemos que tomar esto en cuenta. No vienen de Dios estas cosas negativas, pero Dios las permite porque Él saca algo bueno de todo eso. Y así es que tenemos que verlo siempre. Y el acápite siguiente habla contra toda apariencia, la providencia de Dios, todo lo dispone por amor. Y dice, algunas veces permito que todo el mundo contraríe al justo y que hasta su muerte sorprenda a todos. A muchos les parecerá injusto ver perecer a un hombre recto, ahogado o devorado por los animales, o entre los escombros de su propia casa. Qué injustas parecen estas cosas a los ojos de los que no tienen la luz de la fe, no a los que la tienen. El que tiene fe, en efecto, está convencido que lo permito para procurar la salvación del hombre. Por ello no se escandaliza ni por mis obras ni por las del prójimo, sino que todo lo sufre con verdadera paciencia. A ninguna criatura se le priva de mi providencia. Algunas veces al hombre le parecerá cruel que yo mande granizo, rayos o tempestades sobre mis criaturas. Si lo hago es para librar al hombre de la muerte eterna, aunque le parezca incomprensible o incluso le parezca que le causo mal. Los que viven según el mundo en todo condenan mis obras y las entienden conforme a su pobre entendimiento. Así es lo que venía explicando anteriormente. Dios permite esas calamidades, así lo consideramos aquí en la tierra, pues las permite para enderezar lo que hayamos hecho mal. Y de esa forma nos damos cuenta que la vida es finita, nos damos cuenta que el ser humano es muy frágil y ya se nos irá el orgullo, el creernos superpoderosos, ¿verdad? Y vamos en esa situación a humillarnos frente a la mano poderosa de Dios y a aceptar el ser obedientes a ese Padre que nos provee siempre. Y habla después de la providencia de Dios en el gobierno del mundo. Ese es el acápite siguiente. Y dice así: estos mundanos son como ciegos a causa de su amor propio. De todos se escandalizan y contra todos se sublevan. Juzgan equivocadamente y consideran solo que busco causarle la ruina y el daño. No piensan que todo lo que hago es solo por amor y por su bien, para evitarle las penas eternas, para aumentar su mérito y para darles la vida eterna. ¿Por qué pues se quejan de mí? Porque no esperan en mí, sino en sí mismos. Por esto se viven en tinieblas, por falta de conocimiento. Por esto aborrecen lo que tendrían que reverenciar. Como soberbios se atreven a juzgar mis ocultos juicios, que son todos buenos. Hacen como el ciego, que con el tacto de sus manos quiere juzgar todo según su torpe y limitado saber. Y así estos no quieren atenerse a mí, que soy verdadera luz y el que los nutre espiritual y corporalmente, ya que sin mí nada pueden. Por haber perdido la luz, les parecen buenos los placeres del mundo. No advierten que todos ellos están llenos de muchas espinas, miserias y grandes afanes, tanto que el corazón que los posee fuera de mí se hace
insoportable a sí mismo. Según su deseo y amor desordenado, los placeres les parecen dulces y suaves, y no se dan cuenta que los pecados mortales hacen inmunda al alma, la apartan de mi semejanza y le quitan la vida de la gracia. De modo que si con fe no se purifican en la sangre, recibirán muerte eterna. El alma que ama su propia sensualidad cae en la fosa, es atada por la culpa y golpeada por sus enemigos, por la ceguera de su amor propio y por la confianza que pone en sí misma y en su propio saber, no acude a mí, que soy su guía y camino. Este camino os fue dado por el verbo de mi Hijo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien va por él no puede ser engañado ni andar en tinieblas. Nadie puede venir a mí sino por él, porque es una misma cosa conmigo. Ya te dije que de él había hecho puente para que todos pudieras llegar a vuestro fin, y con todo no se fían de mí, que no quiero más que su santificación. Cualquier cosa que les ocurra, mi amor la permite, mas ellos se escandalizan de mí. Esto lo sufro con paciencia, porque los amé sin ser amado por ellos. Se rebelan y murmuran de mí, metiéndose a escudriñar, según su ceguera, mis ocultos juicios, todos justos e inspirados en el amor, porque no se conocen a sí mismos, juzgan falsamente que quien no se conoce no me puede conocer ni entender mis juicios. En esto vemos aquí que Santa Catalina está convencida de que Dios es amor y que nos ama inefablemente y que nada sucede a espalda de Dios al margen del amor. Él sabe por qué lo hace y es siempre por amor. Debemos ver y comprender en verdad con la luz de la fe que Dios es suma y eterna bondad y no puede querer otra cosa que nuestro bien, porque su bondad es que seamos santificados en Él. Todo lo que Él nos da o permite es para este fin. Cristo, traspasado, atormentado y afligido por la sed en la cruz, nos demuestra que el sumo y eterno Padre nos ama de modo inestimable. Carta número 13. Así es, y una de las cosas que nos ayuda a nosotros a entender lo que pasa en nuestro alrededor es ver las cosas como Dios las ve, porque Dios quiere todo nuestro bien. Y todo lo que pase nos tiene que llevar a ese bien que Dios quiere para nosotros. Por tanto, debemos siempre ver todo lo que pase, según consideremos bueno o malo, verlo a los ojos de Dios y veremos cuál es la voluntad de Dios en cada situación. Vamos para el último acápite antes de la pausa, que nos habla de la providencia de Dios en un caso particular, a pesar de la desgracia aparente. Y dice, ¿quieres que te muestre, hija, cómo se engaña el mundo a juzgar mis designios? Quiero que sepas que para librar un alma de la eterna condenación, permito que le sucedan muchas aparentes desgracias, con objeto de que consiga la vida mediante la sangre de mi verdad, mi Hijo unigénito. Así lo hice con aquella alma que tú conoces, porque a pesar de su pecado, yo no había olvidado la reverencia y el amor que ella tenía a María, la dulcísima madre de mi unigénito Hijo. Mi bondad ha otorgado a todos los que la veneran, justos o pecadores, que jamás sean devorados ni arrebatados por el demonio infernal. María es como un cebo puesto por mi bondad para prender a los hombres. Y así, por misericordia, permití que a esta alma le pasase lo que la mala voluntad de los hombres consideran una desgracia. No pueden verlo de otra manera a causa de su amor propio, que les ha quitado la luz, y por esto no pueden conocer mi verdad. Mas si ellos quisieran quitarse esta nube, la conocerían y la amarían, y todo lo aceptarían con reverencia, y en el tiempo de la cosecha percibirían el fruto de sus fatigas. Yo soy vuestro Dios, premiador de todo trabajo, que cumplo vuestros santos deseos, siempre que de verdad llaméis a la puerta de mi misericordia, esperando siempre en mi providencia.
Así es, qué bello acaba esto diciéndonos que a través de María el Padre Celestial nos da muchas bendiciones, ¿verdad? Que a través de ella, por su intercesión, Él nos puede dar mucha de su misericordia, porque ella está en la luz y ella sabe también lo que necesitamos. Bien, aquí concluimos por el día de hoy. Y esto último es realmente impactante, como el Señor nos habla de las personas que buscan siempre lo finito, es decir, los placeres del mundo, que siempre terminan en cosas que no satisfacen realmente en nuestro interior, cosas que se esfuman como el humo. Sin embargo, la verdad de Dios que nos va a dar la vida eterna, a veces no la buscamos. Pues vamos a concluir aquí y deseándoles que esta lectura de hoy haya sido de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima en que estaremos en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Hasta la próxima.